se llegaban a vender pelucas para el pubis. Entra el ombligo en la vulva, llega hasta la rodilla la vulva, pero ¿cómo narices vamos a saber a ciencia cierta de lo que está mal, por qué está mal, si no hay una comprensión profunda de su estado sano? Al mundo se le desmontan un montón de tenderetes si pusiéramos como centro del placer y de la función sexual femenina a la vulva. Sangre, las cosas del culo, salida de bebés, sudores, como, pero ¿cómo tenéis la cara dura de decirme que esto es una zona delicada a la que le afecta cualquier rayito del sol casi que le pueda dar y que necesita cuidados especiales? Que los hombres llevan disfrutando del placer, de los orgasmos y de la masturbación como una habilidad para enfrentarse a la vida. ¿Qué sabemos realmente de nuestra vulva? ¿Cómo la nombramos? ¿Cómo la miramos? ¿Cómo la sentimos? Durante siglos, el cuerpo femenino ha sido descrito desde fuera con un lenguaje médico y cultural que lo reduce, lo deforma o directamente lo niega. La vulva ha sido ocultada en los manuales de anatomía, confundida con la vagina, convertida en tabú o en objeto de mercado. Y todo ello ha dejado una huella: vergüenza, desconocimiento y silencio. Pero nombrar es existir. Y conocer nuestra anatomía es también una forma de resistencia, porque la vulva no es solo un conjunto de pliegues, es memoria, es placer, es identidad. En su último libro, Vulva Mía, la psicóloga y sexóloga feminista radical Mónica Martín Matilla nos invita a hacer una limpieza divulvativa, revisar lo que nos han contado, desprender mitos y recuperar un saber propio sobre nuestra vulva. Hoy hablaremos de lenguaje, de placer y de anatomía, de por qué seguimos creyendo en la prueba del himen, de por qué nos enseñaron que había labios menores y labios mayores, y de cómo el clítoris fue borrado de la historia de la ciencia y qué significa reapropiarnos de nuestra vulva en un mundo que insiste en mercantilizarla. Yo soy Alicia Población y esto es Recordis, un podcast en el que hoy hablamos de la vulva, y para ello nos acompaña Mónica Martín Matilla. Bienvenida, Mónica, a Recordis. Qué alegría tenerte por aquí, qué ganas. Bueno, yo quería empezar el primer bloque, que lo he nombrado saber nombrarnos. Entonces, bueno, vamos a hablar de la vulva. La definición de la RAE es conjunto de las partes que rodean la abertura externa de la vagina. Entonces, me imagino que te suena esta definición. ¿Qué opinas de esta definición y cómo se podría mejorar? Yo me acuerdo que la primera vez que leí lo que pensé fue alrededor, pero ¿dónde termina? O sea, entra el ombligo en la vulva, llega hasta la rodilla la vulva, porque es como alrededor de lo que por supuesto para este maldito mundo importa, pero sin delimitar. Hay como... A mí es que me dio la sensación que la hizo una criatura de 5 o 6 años. O sea, estoy segura que podría hacer una definición mucho mejor. Total. Es inútil por definición. Y yo me acuerdo que la primera vez que hablé de esto en redes se me criticó mucho oye, que solo es un diccionario de consulta rápida de términos, no es ni anatómico, ni es como, vayamos a ver la de pene. Es que siempre comparando lo entiendes. Claro, y llegas a la de pene y resulta que te dice que es un miembro de los hombres y otros animales que sirve para la micción y copular. Y dices, ¿cómo puede ser tan difícil? Porque sería cambiando poquitas palabras la misma definición que necesitaríamos que no la alargarías mucho más, claro. Eso es. Y esa mierda nos han dejado. Ya. ¿Y cómo definimos entonces vulva? ¿Cómo dirías tú qué es la vulva? Pues a mí me parece que algo como básico y lo mínimo que la RAE podría hacer por las niñas y mujeres es hablar de qué es... a mí me gusta mucho la palabra protuberancia, aunque también me han dicho que tiene como esa connotación como de cosa fea, grande, pero... hilamos directamente con estereotipos sexistas por todos los lados. A mí protuberancia me gusta porque le da ese volumen. Más allá de que claro que hay tantas vulvas como mujeres, pero le da esa carne que cualquier definición le quita y que las imágenes tampoco nos permiten ver y poder sentir. Entonces, protuberancia la podemos hacer completa de las mujeres y otras mamíferas, si queremos hacer un 2x1 como en la del pene, que sirve para la micción y la función sexual. Y ya está. Tan simple como eso. Qué poco costaría, ¿eh? Qué poco costaría y cuánto cambiaría en nuestro imaginario y nuestra mentalidad. Claro. Porque hablamos de que protuberancia nos lleva a un determinado concepto, unas determinadas ideas, y quizá si habláramos de eso empezaríamos a ver nuestra vulva con más amor. Sí, también. En vez de como una raja, maldita sea, que al final es lo que... Efectivamente. Sí.
Otra cosa de la que se habla mucho son los labios vaginales. Me hacía mucha gracia que en tu maravilloso libro, que vamos a hablar mucho de él, comparas esta incoherencia con los dientes, que nunca se dicen los dientes de la garganta. Sí. Los dientes están en la boca. Entonces, ¿por qué es tan importante nombrar bien y por qué a día de hoy sigue costando tanto y se habla tanto de vaginal para todo? Sí, pues yo soy muy mal pensada. Creo que aposta están elegidas mal las palabras, porque al mundo se le desmontan un montón de tenderetes si pusiéramos como centro del placer y de la función sexual femenina a la vulva. Sigue habiendo, ahora mismo están como en guerra, yo creo, con el feminismo y con estas nuevas voces que nos venimos a quejar de todo lo que está mal por estos lares, y han surgido nuevas voces, incluso en la televisión, en programas de ya avanzado del 2020 en adelante. Me he visto hace poquito, por ejemplo, el de Naked Attraction, que salió en 4, de gente que se conoce en bolas directamente. Ajá. Y cada vez que mencionaban a la vulva la llamaban vagina. Año 2021-2022 creo que fue la primera edición de ese programa, y dices, de verdad, con toda la gente que trabaja en un programa de televisión de Mediaset, nadie se ha dado cuenta de que no hay que preguntar qué te parecen las vaginas que estás viendo, sino las vulvas. Y es que lo ves en todas partes, hasta en un propio libro de anatomía. Y creo firmemente que tiene mucho que ver con que no se logre romper del todo que cuando hablamos de sexo femenino, placer femenino, función sexual femenina, lo primero que se nos siga viniendo a la cabeza sea la vagina y no la vulva. Claro, es que al final es lo de la importancia del lenguaje que decimos siempre. O sea, el lenguaje crea imaginarios, nos crea nuestra realidad, y la realidad evidentemente también es nuestro cuerpo y cómo lo vemos y cómo lo nombramos y cómo luego lo vamos a usar en el mundo. O sea, cómo vamos a relacionarnos con nuestro cuerpo a nivel sexual si solo se nombra la vagina, si no sabemos decir nada más de nuestra vulva, ¿no? De nuestro aparato, de nuestras protuberancias, ¿no? Sí. Entonces eso me parece como muy importante. Y el ataque tiquismiquis, ¿verdad? Que eso... Que es como, ¿qué importará una palabra si se entiende? Y es como, joder, hasta el coño estoy yo de tener que entenderlo todo ya. Es que sobreentender, porque al final hablamos de las palabras, ¿no? Por irme a la definición que a mí me gusta divulgar, son aquellos conjuntos de letras que nos permiten nombrar el mundo y pensar sobre él, y reflexionar, y elaborar y almacenar nuestros recuerdos. Son aquellos términos que nos permiten buscar información, ir a una biblioteca a coger un libro, hacer búsquedas en Google. Es que todo depende de las palabras que usamos, todo, absolutamente todo. Es que es fundamental, no es ninguna tontería, y de hecho creo que se dice que es tontería para que dejemos de molestar. Sí. Y lo siento, pero no. No va a ser así. Con este maravilloso libro, volviendo a él, cuando estuviste investigando para hacerlo, que además lo dices en el libro, que hay unos dibujos maravillosos que ya los pondré en plano, que los hiciste tú porque realmente no veías ningún dibujo que a ti te contentara, digamos, como para decir, bueno, esto es bastante lo que me estoy viendo yo de mi propio cuerpo, ¿no? Yo quería preguntarte, ¿qué hallazgo anatómico te obligó un poco a replantearte más tu propia mirada sobre la vulva? Y, por otro lado, si hubo algo que incluso a ti como sexóloga te llamó la atención y te sorprendió de lo que descubriste. Sí, pues justo me di cuenta que intentando buscar en todos los rincones de internet y en todos los libros de las bibliotecas que tiene una mano, ¿no? Por supuesto, teniendo en cuenta las limitaciones de cada una, me costó muchísimo encontrar, sin ir más lejos, un plano frontal de una vulva que recogiera todas las partes proporcionadas, ¿no? Que las importantes no estén más chiquiticas, que las que dan un poco más igual no estén más grandes, y pensé, más allá de que pueda salir un churrito, voy a intentar hacerme fotos a mí misma y dibujar luego la silueta para que sean sencillitos en blanco y negro, pero poder usar mi propia naturaleza como ejemplo de una vulva más, ¿no? No de la vulva, que lo explico en el libro por eso, porque intentaba evitar que cualquiera viendo las imágenes de mi vulva en el libro dijera, ostras, pues la mía tampoco es así. Por eso insisto, en esta es la mía, con mis dimensiones, mis manos, ¿no? Que en algunos dibujos salen también mis pelos, pero tantas vulvas como mujeres. Y me pasó que cuanto más iba entrando y acercándome, ¿no? Me gusta mucho hablar que la vulva se va volviendo vagina cuanto más nos acercamos al orificio vaginal. Y cuanto más abría, más cosas iba descubriendo que era como, ¿pero y esto? Y en concreto encontré
Vamos de fuera a adentro. Sí. Labios externos, labios internos, y entre los internos encontramos toda la vulva mucosa, que así la he bautizado yo. Pues justo en el borde, donde termina físicamente los labios internos y ya empieza la parte más planita de la mucosa, en ese surco, que no tiene nombre y yo le he puesto el surco interlabial por estar ubicadito ahí, 2 agujeros a cada lado, que yo dije, ¿pero y esto? Claro, automáticamente busqué no solo con el Google Lens desde mi propia foto, nada, en ninguna parte. Literatura científica, tampoco. En algunos lados las confundían con las glándulas de Skene y dije, vale, esto no, esto no es lo que... Y en ninguna parte están. Así que pedí cita con mi ginecóloga y me dijo, pues creo que así como en la boca hay un montón de glándulas salivares encargadas de mantener la humedad constante, en la vulva pasa lo mismo y serán unas glándulas productoras de moco. Así como también en hipotético, claro. Miraba la foto así, ampliaba y cerraba el zoom y me dejó igual que estaba. Y además tuve la oportunidad de consultar con 3 médicas con las que estoy trabajando por otras cuestiones e igual, porque es que las ginecólogas tampoco en sus facultades reciben una información de calidad sobre la vulva sana. Dan muchísimo de la vulva patológica, claro, enfermedades, pero una mente ignorante en medicina como la mía piensa, pero ¿cómo narices vamos a saber a ciencia cierta de lo que está mal, por qué está mal, si no hay una comprensión profunda de su estado sano, ¿no? En su estado normal, sin patología, cómo funciona, qué leches tiene? Eso no lo dan las gines, no lo dan. Claro, pero me parece muy fuerte porque estamos en el año 2025. Sí. O sea, a nadie se le ha ocurrido como investigarlo, pues eso, cuando nos morimos, ¿por qué no? Investígalo. O sea, porque a nadie se le ha ocurrido abrir y decir, vale, aquí hay 2 glándulas más, sí. Vamos a investigar de dónde vienen. O sea que realmente todavía hay cosas por descubrir, ¿no? Sí, sí, sí. Otra cosa que te quería preguntar, y que ya lo has dicho tú, que lo has dicho muy bien porque es una cosa que nos tenemos que quitar todavía, y es nombrar mediante localizaciones en vez de mediante tamaños. ¿Por qué seguimos diciendo labios mayores y labios menores? ¿Qué problemas tiene este lenguaje y qué alternativas propones? Que ya las has dicho, pero bueno, vamos a hablar un poquito sobre esto. Pues sigue siendo así porque así es como todos los organismos internacionales, que suelen ser, no sé si habrá excepciones ya, pero hasta donde yo lo investigué siguen siendo como la RAE, un montón de señores que se les entiende muy listos que se juntan a decidir cosas. Pues hay diferentes grupos de anatomía patológica, mejor dicho, de terminología anatómica, que se juntan normalmente como una vez al año a ver nuevos avances científicos y si los nombres siguen siendo acertados, si hay alguna cosita que nombrar de otra manera. Y nuestros labios pues siguen siendo mayora y minora en el latín, y así siguen recogidos por los siglos de los siglos en todos los manuales y los libros de anatomía, de terminología anatómica, que mezclan unas cosas con otras, y siguen siendo mayores y menores. Y desde ahí pues es el refugio perfecto para que las marcas, quien divulga de sexualidad femenina, para que en todas partes se siga hablando de ellos como mayores y menores con las connotaciones que tiene eso para nosotras. Totalmente. Es que además luego lo hablaremos en otro bloque, pero dicen que el lenguaje no importa, pero luego precisamente sirve para que un montón de empresas se lucren de que llamarlos así, como, pues no tengo los menores tan menores ni los mayores tan mayores, voy a ver si puedo arreglar esto. Sí. No, perdona, es que externos e internos ya están bien localizados, eres una persona sana, fin. Sí. O sea, es de lo único que te tienes que preocupar. Imagínate si es importante el lenguaje, o sea, ahí es nada, ¿no? Y además es que sobre esa base es sobre lo que se ha construido justo todo lo que luego nos vienen a decir mal, engañándonos, que está mal, como que sobresalgan los internos de los externos, y pues eso, hay por un lado, bueno, lo charlaremos luego, supongo, ¿no? Así que lo dejamos para después. Ahí, pero mucha industria estética aprovechándose, pues en parte, de las consecuencias de esta terminología que nos hace creer que son los mayores, los que tienen que ser más gordotes, más voluminosos, más prominentes. Y que recoger. Y que los menores pues están ahí como en una situación como de vulnerabilidad casi incluso, más finos, más chiquitines, y pues eso es inevitable. El imaginario colectivo que generan cuando hablamos de algo mayor, que por definición es más grande de, y menor, que es más inferior a o más pequeño. Más pequeño, justo. Así Mira, ahora dices una cosa que no lo tenía en el guión, pero me apetece sacarla, que es todo lo de la delicadeza de la vulva. Claro, delicadeza entendida como esa fragilidad de
hay que cuidarla, hay que echarle cosas porque ella sola no se gestiona. Es como, no, perdona, este mito es otra cosa que podemos quitar de en medio, ¿no? Totalmente. A mí además me gusta mucho cuando explico esto, tener en cuenta dónde está, volviendo a la asquerosa definición de la RAE, ¿no? De que son todo esto que rodea la abertura de la vagina, es que está, de hecho, a nada del culo, del agujero del culo, con todas sus bacterias fecales, nuestros pedos, nuestras heces, en fin, la caquita que sale del culo, que para eso está. Además, es la zona final en la que pueden desembocar. Mira, me voy a poner a mí misma como ejemplo, ¿no? Yo que además he llegado y lo primero que he tenido que hacer así es secarme la camiseta, es donde desemboca también todo el sudor, si lo hay, de la zona púbica, cuando sudamos a nivel barriga o a nivel ingle, acaba todo muy cerquita, si no directamente en la vulva. Además, la vulva es la desembocadura de nuestra menstruación, por donde parimos. O sea, si lo hilamos todo es como culo cerca, sangre cada 2 por 3 si somos una persona que menstruamos, ¿no? Y no estamos ya en periodo menopausia como algunas mujeres, o menopausia adelantada, o dando la teta, que entonces tampoco tenemos regla, o por diferentes cuestiones. Sangre, las cosas del culo, salida de bebés, sudores, como, pero ¿cómo tenéis la cara dura de decirme que esto es una zona delicada a la que le afecta cualquier rayito de sol casi que le pueda dar y que necesita cuidados especiales? Lo necesitaréis vosotros en todo caso, pero nosotras no. Es muy fuerte, y es muy fuerte porque es como que, según lo dices, pero sí está clarísimo. En plan, ¿cómo nos han engañado? Una cosa que me encantó de tu libro, que te lo he dicho antes, es entender qué es el himen, entender qué es esa membrana perivaginal. Y bueno, también traerlo aquí un poco para que desechemos todos los mitos que hay alrededor del himen. Entonces, la pregunta es, ¿qué deberíamos enseñar sobre lo que es esta membrana perivaginal? ¿Por qué persiste esta falsa idea de la virginidad con todo esto relacionado? Y bueno, según me vayas contando, también hablamos de ese porcentaje de niñas que nacen con lo que se llama el himen imperforado. Pero vamos a empezar un poquito por qué es esta membrana. Pues a mí me gusta mucho explicar qué es el borde final de la vagina. Que cuando estamos en la barrigota de nuestras mamis que nos están gestando todavía, el canal vaginal comienza siendo como un tubo gordo de plastilina. Es decir, lleno por dentro, literal, como si cogemos un bloque de plastilina y intentamos hacer un tubo sólido con eso. Y la creación, literalmente la creación del canal vaginal es la desintegración de ese tubo de plastilina desde dentro hasta afuera. Y a lo que llamamos himen es a la forma final resultante de ese proceso de desintegración, de vaciado de ese canal, y la forma final resultante, da igual el grosor, tamaño, forma que tenga, es a lo que se le llama himen, que no me gusta como término por toda la connotación que tiene. Veo más interesante llamarlo membrana perivaginal, porque además el prefijo peri significa alrededor de, y por definición es una parte que solo cubre parcialmente la vagina. No la puede cubrir entera como si fuera, yo que sé, si le pusiéramos a esta taza un plástico de film transparente, porque las niñas también tienen flujo vaginal, las niñas también menstruan. O sea, menstruamos, ojalá, todas las niñas del mundo, mucho antes de empezar a tener relaciones sexuales. ¿Qué pasaría con esos fluidos? Claro, ahí está. O sea, yo creo, y en tu libro pones varios dibujos de que también las formas que puede tener esa membrana son diferentes. Sí. No es compacta y puede estar, pues, tener estar separada, a lo mejor estar un poquito más gorda por un lado. Entonces es como, no es compacta, no se tiene que romper porque ya está parcialmente desintegrada. Y que de hecho decías en tu libro que hay algunas mujeres o algunas niñas, ¿no?, que ya nacen con esta desintegración completamente hecha y que ahí no queda prácticamente nada, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo puede afectarnos tanto a nivel imaginario y crear ese imaginario colectivo como a nivel médico pensar que esa membrana perivaginal es compacta? Pues nos garantiza violencia, para no variar, porque para empezar, yo aún no he conocido a una sola mujer que no haya normalizado desde antes de tener su primer encuentro con penetración, con presencia vaginal del tipo que sea, que eso es algo que sangra, que duele, eso lo oímos todas. Lo asociamos además a la rotura del himen, y es inevitable que cuando te lo empiezan a contar, empiezas a escuchar, te hablan de una forma u otra de la prueba del pañuelo y cosas culturales parecidas, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que nos acabamos imaginando que el himen es una
una especie como de pared que se rompe a golpe de puñetazo, ¿no? O algo como que va a crujir de alguna manera. Y en absoluto, solo en aquellos casos cuya forma final de este proceso de desintegración que hablábamos. Es cierto que hay veces que tiene formas tan raras que si no nos hemos dado cuenta por no haber cotilleado, no haber cogido un espejito, imagínate, ¿no? La típica forma de membrana perivaginal completamente sana, pero que faltó un poquitito de desintegración y nacieron con una especie de tabiquito en el medio. Si esa mujer, esa chica, a la hora de tener su primer encuentro con penetración, no sabe que tiene ese pequeño tabique y no hay ningún tipo de cuidado, yo conozco a mujeres con tabique que no se lo han querido operar, que con sus parejas varones tienen el cuidado de apartar esa membranita, tienen coito sin problemas, o sea que es como todo, ¿no? Hasta donde yo me conozco, así puedo hacer con mi anatomía. Pero la que no lo sepa y le metan eso ahí de golpe, claro que se va a romper, porque que va a doler. Es carne viva y claro que va a sangrar. Pero salvo los casos en los que esto responde a tabiques, a agujeritos que puedan estar pendientes de abrir un poquito más amplitud, muchas veces es práctico a la hora de, oye, me encanta usar la copa vaginal, yo quiero, y la forma final que yo tengo no me permite maniobrar bien. Hay muchas formas resultantes de membrana que sí que necesitan pequeñitas incisiones, pero en absoluto todas. Pero con esta trampa de que se rompe, de que es una especie como de precinto de garantía de estrenar al final. 100%. Es muy retorcido, pero es eso. Es, por ejemplo, lo que hay detrás, justo, ¿no? De lo que mencionábamos, de la prueba del pañuelo de las bodas gitanas y de todas esas cirugías que ahora hablaremos de reconstrucción de himen. Se sustentan sobre esta falacia de que es una parte del cuerpo que de alguna manera cambia de forma con el sexo, cuando eso es completamente falso, se rompe cuando en absoluto, y toda la parafernalia que hay alrededor es control y violencia. Creer que si he tenido ya relaciones o he probado a introducirme cosas, mis parejas sexuales lo van a notar, porque eso fuera algo así como una especie de pegote de arcilla que se maniobra. Ya, ningún sentido. Ahora que justamente cuando decías lo de reconstrucción de himen, que esto es podríamos hacer un capítulo entero hablando de esto, ¿no? Pero claro, yo pienso, ¿cómo se reconstruye un himen? O sea, si tú no tienes ni idea de lo que es realmente, si no has visto los dibujos de este maravilloso libro, ¿cómo lo reconstruyes? ¿Que lo haces realmente otra vez todo compacto? ¿Con qué tipo de piel, con qué tipo de carne? O sea, realmente me gustaría preguntarle a esas personas que hacen reconstrucción de himen, ¿qué estás reconstruyendo? ¿En qué te estás basando? ¿No? O sea, me parece como muy fuerte. Y luego otra cosa que me parece importante destacar, que también mencionas en tu libro, es este pequeño porcentaje de niñas que sí nacen con lo que se llama el himen imperforado o, en la nueva nomenclatura de Mónica, la membrana perivaginal imperforada. ¿Qué problemas acarrea esto? Para que también tengamos en la cabeza qué problemas acarrearía si de verdad fuera compacta. Claro, o sea, ya el hecho de que es problemático que no esté abierto, es decir, que no permita la comunicación directa interior-exterior, creo que ya debería derribar el mito de por sí mismo, ¿verdad? Pero por desgracia no. Y justo hay muchas niñas que a mí esto también me pone los pelos de punta, como pueden estar naciendo niñas actualmente cuyas cuidadoras y cuidadores de ninguna manera hayan, ya no te digo, ¿no?, que tenga que ser una exploración rutinaria, pero a nivel médico al menos, nadie ha confirmado que esa vagina de esa peque comunica con el exterior. Es que es muy fuerte. Yeah. Cuando, por ejemplo, sin ir más lejos, es nada que ver, ¿no? No hablamos de misma parte anatómica, pero ningún niño se libra de confirmar la movilidad correcta de su prepucio, de darle movilidad para que no haya adherencia, de detectarlo precisamente tempranamente por los problemones que puede. Las niñas no tenemos esa suerte. Y hay un montón de niñas que crecen con el himen imperforado, que en su vida joven, antes de menstruar, pues simplemente va suponiendo la acumulación de todos los fluidos vaginales, y en muchas ocasiones no nos damos cuenta hasta que empezamos a menstruar, y una vez han pasado ya las primeras reglas. O sea, fíjate la capacidad, claro, del canal vaginal. O sea, eso es un canal fibromuscular muy elástico que acumula y acumula. Y algunas niñas sí que se dan cuenta, porque la propia acumulación de los fluidos antes de menstruar pues duele, molesta, se queda en la zona sensible. Y por supuesto, si tú miras la vulva de esas niñas, es una vulva que empieza a inflamarse por la parte del orificio, pero esto se multiplican por 3 las consecuencias malas cuando esa acumulación es sangre. Claro. Sangre que, pues, solo que veamos lo que pasa en las bragas, ¿no?, sin ir más lejos, que pasa de rojo a marrón y se solidifica
pélvica a nada que le dé un poquitito de oxígeno, eso genera unos dolores pélvicos insoportables. Y claro, la solución pasa por perforarlo, por abrirlo, por comunicarlo con el exterior, que es como tiene que estar el canal vaginal. Pues a ver si esto sirve para que este mito lo desechemos del todo. Hemos hablado antes, lo hemos nombrado por ahí al señor Skene, que no nos gusta nombrarlo porque era un misógino y un torturador, entonces a este señor lo vamos a nombrar lo menos posible, pero creo que en este sentido es importante señalar las glándulas llamadas glándulas de Skene, porque este señor se puso su nombre ahí, porque demuestran que las mujeres también tenemos próstata. A mí esto fue otra cosa que me voló la cabeza, Mónica, y quiero que nos cuentes un poco sobre esto. Sí, y a mí la primera también, que yo, pues como todas, hasta el cuello, de lo que te cuentan por todas partes, yo es que lo cuento siempre porque me parece muy significativo. Ni en mi máster de sexología me enseñaron la anatomía completa del clítoris. Ya ves. Ni te cuento, o sea, nadie me habló de la próstata, por supuestísimo. Cuando de hecho, antes del 2000 ya hay un montón de evidencia científica que habla de estas mal llamadas glándulas de Skene como glándulas completamente funcionales, con las mismas células basales, es decir, las que se encargan de mantener el órgano vivo, de que las células se renueven, de que todo funcione correctamente. Están presentes en nuestra próstata, o sea, que de vestigial y de residual en absoluto, funcionales como la del hombre, producen las mismas sustancias que la próstata masculina, y todo parece apuntar también, aunque aquí queda mucha ciencia por comprobar, que tienen también la misma función de añadir longevidad a los espermatozoides. En experimentos caseros de chicas inquietas como tú y como yo, pues pones en un cacharrito un poquito de fluido espermático, de semen vaya, versus semen solo sin nada, y en otro cacharrito semen con parte de nuestro fluido prostático, y esos espermatozoides del cacharrito con nuestra eyaculación prostática viven hasta el doble del cacharrito donde no hay eyaculación prostática. Ya ves. Pero que tengamos que llegar a esas conclusiones mujeres normales y corrientes en nuestra casa comprándonos cacharritos, vaya tela, vaya tela. Totalmente. Y tiene dos funciones. Esta que comentábamos ahora, que no está confirmada oficialmente porque a nadie le ha interesado aún meter dinero aquí, pero en experimentos caseros es más que evidente que añade longevidad a los espermatozoides. Es decir, no solo, o sea, es que han sido súper imbéciles, han intentado quitarnos de la cabeza todo lo que creían que tenía que ver solo con el placer, y han estado al final cargándose también parte de nuestras funciones reproductoras y que tienen que ver con la fertilidad. Es que son idiotas. Y luego, por otro lado, tiene una función exocrina. La diferencia entre endocrino y exocrino es tan sencilla como que las glándulas endocrinas son las que se encargan de producir sustancias químicas que van para dentro del cuerpo, acaban en el torrente sanguíneo, no llegan nunca a ningún otro lugar. Y aquellas glándulas que se llaman exocrinas son las que a través de ductos o conductos echan o su fluido, su producción, o a otro órgano a través del tubito o directamente al exterior del cuerpo, como las sudoríparas, las salivares, las prostáticas femeninas. Claro, es que por eso son exocrinas. Y su función exocrina principal, esta sí que está confirmada científicamente, es que tras nuestra eyaculación prostática liberamos serotonina. Vale. La hormona por excelencia del de la placer, del felicidad, bienestar, claro. de la relajación. Claro. Y esto tiene que ver, o sea, o sea, cuando hablas de eyaculación femenina, que claro, bueno, que no lo quería decir así, pero es por el porno, ¿no? Que hablamos del squirt y de todas estas cosas. ¿Esto es lo que lo provoca? O sea, ¿son estas glándulas? Sí, a mí me gusta hablar de eyaculaciones en plural, porque si nos ponemos tiquismiquis, y fíjate, me parece interesante que lo charlemos, más allá de que sobre todo me parece interesante que se queden con el plural las mujeres que nos escuchen, porque al final lo cierto es que tú cuando estás con tu propio cuerpo o te estás compartiendo con una pareja sexual, y sin ir más lejos, ¿no? A nivel estudios de laboratorio ha habido auténticos guirigais a nivel de resultados, porque claro, ¿cómo tú sabes qué ha salido de la uretra, qué ha salido del orificio prostático, claro, qué ha salido pues acaba todo siendo un charco? Totalmente. Y hay tantos estudios que han tenido el morro de concluir auténticas cagadas porque no se han dado cuenta que han estudiado un fluido mezclado, que es como sale primero de yo que sé, de investigación científica, ¿no? Entonces, si por un lado, ahora que hablaba de la eyaculación esta que nos produce la liberación de serotonina, me refería exclusivamente a la que emanamos por los orificios prostáticos que están alrededor del agujerito de hacer pis. Y es blanquecino y cremoso como el semen. Literal igual. Literal igual. Y esta otra cosa por la que tú me preguntabas, el
squirt pornográfico o esta capacidad que las mujeres tenemos de volvernos manantiales cuando nos lo estamos pasando muy bien, es un proceso que, para no variar, se ha estudiado también súper poquito. De hecho, por ejemplo, se sabe que así como todas tenemos la capacidad, en algunas mujeres no es visible porque retrógradamente vuelve a la vejiga todo el líquido. ¿En serio? No se sabe cómo pasa, pero se sabe qué pasa, y que esas mujeres, cuando acaba el experimento y van a hacer pis y se analiza esa orina, es ahí donde va todo el fluido que otras sí podemos emanar para afuera. Hay muchos misterios por resolver. Este fluido sí que viene directamente de la vejiga. Se cree que a altas cotas de placer experimentado se produce una descompensación de las hormonas que se encargan de regular los riñones, de hacer lo importante con el agua que purula por el cuerpo. Va toda a la vejiga y sale hacia afuera. Si ante a esa señal de ostras, que me vienen ganas de hacer pis, nos queremos mear de placer. Claro, eso es lo que llama. Vale. Qué interesante. Y qué interesante eso de que vuelva, de sí. que sea posible que vuelva. Sí. Qué bueno. Dices que la vergüenza y el asco son dos emociones que son las que más limitan nuestra libertad. Yo pienso que sin libertad no puede haber espacio para el placer. Querría preguntarte también cómo influye en el acceso al placer el hecho de sentir estas dos emociones que tenemos tan intrínsecas las mujeres, y si es el placer una herramienta de emancipación. Vale, vamos por partes. Me gusta mucho explicar este matiz porque creo que es clave, ¿no? Cuando hablamos del asco, hablamos de una de las emociones básicas, además de las primarias. Lo que pasa que luego, claro, con toda la carga social de cómo nos vamos educando emocionalmente, acabamos sintiendo asco ante muchas cosas, pero biológicamente es la emoción que forma parte de nuestro sistema emocional, de nuestro sistema afectivo, para despertarse ante todas aquellas cosas, fluidos, comidas, personas, olores, lugares que puedan resultar potencialmente peligrosos para nosotras, ¿no? Para que el cuerpo diga, huele raro, yo aquí no pego el buchito por si acaso, ¿no? Claro, qué problemón cuando esa sensación de rechazo la sentimos para con una misma, cuando creo que es o mi olor, o mi color, o mi forma, lo que es digno de que la cara se ponga así, y si soy incluso yo misma la que la pone cuando se asoma o cuando piensa en asomarse, claro, esto se convierte en vergüenza cuando estoy delante de otra persona. Que la vergüenza es la emoción que forma parte del sistema emocional para advertirnos de que nuestra reputación, lo que quien tengo delante pueda pensar de mí, la opinión generalizada que se van a llevar de mí de este ratito, está puesta ante la de juicio de alguna manera, ¿no? Es la emoción que viene a decirnos, uy, que la he cagado, uy, que toca reparar, uy, que tengo que hacer cosas porque no ha estado del todo bien lo que ha pasado, ¿no? ¿Qué sentido tiene que esto se despierte en la cama, no? Imagínate, sin ir más lejos, lo que supone la vergüenza en algo tan aparentemente tontorrón como salir a exponer un trabajo en clase, de responder la pregunta que te hace una profesora, ¿no? O subirte en un fin de curso a un escenario a bailar la canción del verano con tus amigas de clase, ¿no? ¿Qué pasa? Pues te vas a querer poner atrás, vas a hablar más bajito, ni de coña vas a disfrutar ese baile, porque vas a estar deseando que termine. Pues eso mismo, pero aplicado a la cama, es lo que nos sucede en el cuerpito cuando venimos con nuestro asco, que se convierte en vergüenza con los ojitos que tengo delante que me la van a mirar, hacen que yo solo esté pendiente de la luz, la postura, la forma, que trate de incluso de argumentar y compensar el tan típico, ¿no? El, ay, lo siento si me huele un poquito, es que vengo directo al trabajo. No, ay, lo siento si la ves hoy rara, es que no me ha dado tiempo de el estar constantemente pidiendo disculpas por nuestra naturaleza, y sobre todo el no sentir que si estamos en un encuentro, ¿no? Por centrarlo en un encuentro erótico, si he venido a un encuentro cuyo único objetivo tendría que ser estar aquí contigo un ratito, darte yo a ti y que tú me des a mí placer y lo que surja, se vuelve encima una sensación de deuda, de te lo voy a hacer pasar, no te lo vas ni a imaginar porque menudo favor te debo incluso. Hay esa sensación visceral de que me estés permitiendo estar aquí contigo con este chocho feo que tengo. Y es que las mujeres en consulta te lo cuentan así, ¿no? Ese esfuerzo extra en sobrecompensar la fealdad, en agradecer a través de súper esfuerzos que no me estás rechazando, porque doy por hecho que es lo que tiene que pasar con esto que yo tengo entre las piernas. El placer está a años
luz, claro, cuando yo siento que no soy digna, porque esto está pendiente de mejora. Totalmente. Y como herramienta de emancipación, desde luego, una de las más importantes, pero ahí tengo yo siempre mi dilema moral, porque es como, de hecho me pasó escribiendo el libro, que yo de entrada me hubiera encantado hacer algo ya más práctico, más de cómo sí hacer, qué sí ponernos, qué evitar, ¿no? Y sobre todo, cómo tocarnos y cómo conocernos para saber generarnos e indicar a nuestras parejas para tener el placer siempre disponible. Pero pensé, ni de coña, es que es empezar la casa por el tejado. O sea, ¿cómo me voy a sentar yo con mi papo gordo a decirle a una mujer cómo se tiene que tocar la vulva para sentir placer si ni siquiera sabrá probablemente lo que tiene, si ni siquiera sabrá que gran parte del asco y la vergüenza que siente es por culpa entre la mezcla entre todo lo que no nos cuentan y lo que nos cuentan mal? Exacto. Y nos cuentan retorcido. Me dio la sensación de que en absoluto era el orden correcto, ¿no? Que es una pena que haya que hacer cosas antes de yo encontrarme cómoda hablando de placer y de cómo orgasmar y de todas estas cuestiones, pero me parece vital primero limpiar la caca que nos han hecho acumular a quien más y a quien menos, pero todas tenemos un buen puñadito de caca. Totalmente. En lo que a experiencia y vida sexual y crecimiento sexual se refiere, y veo que es un sinsentido querer orgasmar, por ejemplo, ¿no? En vez de encargarnos primero de todas las mierdas y de todas las violencias que llevamos a rastras. Pero desde luego, cuando nos luzca un poquito mejor el pelo como sociedad, va a ser lo único que nos va a garantizar estar en equidad de condiciones. Porque es que los hombres llevan disfrutando del placer, de los orgasmos y de la masturbación como una habilidad para enfrentarse a la vida. Yo, por ejemplo, en consulta, por supuesto, ¿no? Y en determinadas circunstancias, pero utilizo mucho el orgasmo de forma terapéutica para dolores menstruales, no siempre, porque tampoco es bueno que se utilice como mecanismo de regulación emocional en absoluto, ¿no? A lo masculino, o sea, en este formato de enfadado, pues me hago una paja, me aburro, pues me hago una paja, estoy triste, me voy a hacer una paja, ¿no? Ahí no, eso desde luego es horrible, es nefasto, porque lo han deshumanizado precisamente por instrumentalizarlo así. Pero en determinadas circunstancias que queramos utilizar el placer orgásmico, el placer vulvar para regalarnos bienestar, para regalarnos endorfinas, para compensar un mal día que hayamos podido tener, para lo que sea. Mira, una vez tuve en consulta a una mujer que por sus circunstancias y diferentes cirugías vaginales que tuvo, porque tuvo un parto muy traumático con un montón de puntos y luego tuvo un posoperatorio muy laborioso, esta mujer llegó a utilizar los orgasmos como una forma previa de relajar la vagina antes de todas las curas, de los cacharritos que tenía que utilizar, que tuvo algunos cachivaches y a nivel justo sirve para cosas, porque al final no solo son hormonas, relajación muscular, es todo lo que ello implica a nivel emocional, a nivel autoestima, a nivel soberanía corporal de este es mi cuerpo, yo decido y utilizo todas sus funciones pues en función de mis necesidades, ¿no? 100%. Desde luego va a ser lo único, la equiparación a reducir la brecha orgásmica, ¿no? Que es como se la ha bautizado, sin lugar a dudas, sin hacernos cargo de eso, no va a haber nada. Totalmente. Vamos a seguir un poquito en las mismas, pero siento que todavía hay muchas cosas de las que encargarnos. Fíjate, me han venido dos cosas según te estaba escuchando. La primera, que todo esto de utilizar el placer como herramienta para gestionar las emociones que les pasa a ellos, que les lleva pasando tantísimo tiempo, que creo que también es una cosa que también deriva del patriarcado, y que claro, pensaba, claro, es que si instrumentalizan eso de esa manera, luego no les extraña irse de putas. O sea, ¿qué quiero decir? Que es que esta movida deriva a otras muchísimas cosas que está haciendo la sociedad que tenemos. O sea, que es que, jolín, tiras del hilo y es mucho más gordo de lo que pensamos. Me venía eso por un lado. Y por otro lado, te quería preguntar si a ti una mujer te viene en consulta y te empieza a hablar de este tipo de emociones, del asco, de la vergüenza, del sentirse así, del tener que justificarte en la cama, en este tipo de encuentros. ¿Tú qué es lo primero que le dices así como ya de base? O sea, una cosa que a lo mejor podríamos aplicarnos de una cuando nos sintamos así. Sí, pues mira, la recomendación ideal, aunque por desgracia no es factible para todas, yo cuando me lo puedo permitir y conociendo el entorno vital de la mujer, así podemos tirar para adelante con ello, la mejor recomendación que podemos aplicarnos a nosotras mismas, sí, o lo que pasa en la cama, o antes, durante o después de lo que tiene que ver con erótica compartida, produce malestar, es cesar radicalmente la erótica. Hay mucho que limpiar primero, mucha reconciliación que hacer
hacer muchas miraditas que pegarnos con espejo en mano y hay que hacer literalmente un borrón y cuenta nueva para dejar de erotizar toda la mierda que nos hacen erotizar también a nosotras las mujeres, sobre todo a las que tenemos relaciones heterosexuales. Totalmente. Y por otro lado, solo con un campito, sin malas hierbas, que le haya dado el sol, que hayamos arado en condiciones, entonces ponernos a construir otras dinámicas, otra forma de acariciarnos, otra forma de mirarnos, otra forma de movernos, pero sin esa limpieza yo me llevo las manos a la cabeza cada vez que porque tú no te imaginas la de desesperación que se ve en consulta de mujeres que vienen y te dicen no sé si te volveré a ver, te quiero hacer el spoiler ya de entrada porque eres la quinta o sexta o octava, a veces me ha pasado, sexóloga con la que contacto porque vengo hartica de que me manden deberes que no quiero, de que me ponen otra vez a trincar con mi pareja cuando yo es que he dejado claro en la primera consulta que ella es como lo hace tan mal, las profesionales tan mal, porque claro, es mantener quieta a la mujer en ese entorno de violencia o dolor o incomodidad, pero no bien que te está contando. ¿Qué leches? Cómprate unos juguetes y cómprate lencería y ¿qué mierdas le estamos diciendo a las mujeres? Es que necesitamos sexología feminista. Totalmente. De verdad, de la buena. Sí, sí. Total. Otra cosa que, claro, si hablamos de placer, tenemos que hablar de el clítoris, evidentemente. En tu libro hablabas un poco de la historia del clítoris y decías que se investigó mucho antes de lo que pensamos, hasta que se vio que no tenía nada que ver con la procreación y con la reproducción y entonces dijo, bueno, no nos interesa tanto, de hecho es una cosa bastante inútil, lo vamos a apartar. Y que prácticamente hasta 2014-2019, o sea, realmente ayer, no se han hecho los estudios rigurosos para saber cómo es realmente el clítoris, dedicarle libros enteramente al clítoris. Entonces, claro, mi pregunta es, ¿qué revela toda esta historia silenciosa sobre la relación entre la ciencia y el poder, relacionando esto con el clítoris? Pues justo, empezó todo el mundo muy animado con la cuestión clitoriana porque en esa época de Hipócrates, Galeno, allá por los primeros siglos después de Cristo, se creía firmemente que era en el encuentro sexual del hombre con la mujer, en ese hacer el amor con el consiguiente placer, que en nuestros respectivos cuerpos se creaba a través del placer una semilla que era su unión la que daba lugar a la fecundación. Todo el mundo se vino arribísima porque dijeron, hostia, si esta semilla depende del placer, pues era tan importante el nuestro como el suyo, así que vamos a ver qué cosas nos descubre el entorno vulvar. Y hubo pues muchísima investigación, muchísimo análisis, claro, todo lo que en esos siglos la ciencia permitía. Que costaron incluso unos cuantos siglos más en que empezara a haber médicamente disecciones oficiales de cadáveres, ¿no? Ya. O de personas que su cuerpo acababa en manos de médicos o a nivel científico se podían estudiar esos cadáveres. Cuando en 1850, maldita sea, se descubrió que en absoluto el placer es requisito indispensable para nuestros embarazos y que eso dependía exclusivamente de la unión del óvulo con el espermatozoide, dijeron, aquí no hay nada más que estudiar. Cerraron todo el tenderete y se olvidaron del tema. Y fue luego entonces cuando empezó todo este despliegue de términos incorrectos, de meter en todas partes el apellido vaginal y de todo lo que hemos charlado en la entrevista, ¿no? Pero justo hubo unos años de gloria para la vulva y el clítoris, bueno, años que se volvieron siglos, de hecho, claro. O sea, hasta, de hecho, los primeros dibujos que ya quisiera la gente que dibuja clítoris y vulvas hoy en día, los primeros y mejores dibujos del clítoris, hasta los más recientes, están ubicados, de hecho, en la época 1600, 1850. Voy a buscarlos. Por esas époquitas estamos hablando, claro, de aquella manera. O sea, muchos autores solo entendían el clítoris que era el glande y cuerpo descendente, otros ni siquiera el cuerpo creían que era solo el glande, otros lo medio descuartizaban, se olvidaban de las raíces y pintaban un cuerpo y un glande, un plexo y dos bulbos colganderos, sin entender que las raíces... Luego eso se dio la vuelta, los bulbos se entendieron vaginales o del vestíbulo y hubo muchos autores y autoras que defendieron que el clítoris solo eran las raíces, vamos, la parte cavernosa y el glande. Ha habido ahí también como un debate de qué sí, qué no es clítoris, qué partes le aceptamos, cuáles no y dejamos fuera. Un sinsentido en sí mismo. Pero los mejores, vamos, en mis favoritos sin lugar a duda, son los de Cobelt y son de 1844.
O sea, Cobel y toda su tropa, por esa época ya había buenísimas disecciones, ya eran doctores que estudiaban cuerpos de mujeres fallecidas a las que diseccionaban, tomaban medidas y fruto de esas observaciones elaboraban después unos dibujos que a mi parecer es que son fantasía absoluta. Y luego todo eso desapareció. De hecho, en anatomía, en el famoso libro de anatomía, Anatomía de Grey, no recuerdo ahora si fue su primera o su segunda edición, pero en los tomos de 1850 y poquito, hasta recogían con un detalle que flipas el proceso de erección, casi con el mismo detalle que a día de hoy sigue recogido el del pene. Wow. Pero con el paso de los años, no solo empezaron a poner manchurrones blancos, o sea, tú ahora digitalmente buscas ese tomo de la Anatomía de Grey y te aparece que esa página existió, pero te aparece completamente borrada. ¿Por qué? Pregúntale a Anatomía de Grey. Hay auténtica ocultación voluntaria de todo lo que se ha sabido sobre el órgano. Ha ido desapareciendo, pero lo poquito que se llegó a saber, bueno, pero que tampoco da para mucho, te quiero decir. O sea, ya hubieran querido estos científicos de 2015 haber hecho lo que hizo Cobel en 1840. Exacto, sí, es verdad. Que para un nivel usuario, qué partes tiene, cómo funcionan, hubiéramos tirado para adelante si eso se hubiera afianzado. Exacto. Y hubiera sido divulgado, hubiera empezado a aparecer en todos los manuales, pero desgraciadamente no fue así y nos lo han ocultado a propósito. Porque, por ejemplo, luego ha habido, a posteriori, ¿no?, autoras como la doctora Helen O'Connell, que encima la tía, no te creas que se ha quitado el mérito, se le ha atribuido todo el mérito de descubrir la parte interna del clítoris y es mentira. O sea, Helen se ha dedicado, como he hecho yo, a leer todo lo que ya había escrito sobre el clítoris. Sí que es mérito de ella, pues esta primera versión que hizo para que todas pudiéramos ver y observar, empezó a compartir a la ciudadanía. Tiene muchísimos méritos esta mujer, pero no descubrió la parte interna del clítoris porque llevamos conociéndola siglos. Ya, es que es muy fuerte también. Es que es muy fuerte. Es muy fuerte. Y lo que dices, el primer libro que enteramente está dedicado al órgano, literalmente es un libro que se llama Vulvoclitory, así lo llama de raro, Vulvoclitory Organ. Vale. Enteramente dedicado a la anatomía del clítoris, 2014. Es muy fuerte, es muy tía, fuerte. es que... Pero en el 2014 poco más se de publicó. 10 años, es que está ahí al lado. Sí. Una de las cosas que además me llamó la atención, creo que lo dijiste en una entrevista, es que el clítoris crece con la edad, pero no envejece. Sí. Que siempre es como, ay, se cae todo, tal, no sé qué. Pues no, mira, este señor no se cae, ¿no? Me pareció muy curioso esto. Sí. ¿Cómo se descubrió? ¿Cómo se sabe? Pues se sabe dentro de todo lo que nos permite concluir la ciencia, ¿no? Pero al analizar las muestras de cadáveres de mujeres de distinta edad, sacando la media por grupo, viendo cómo esa media por grupos de edad va oscilando, se ve que lejos de volverse más chiquitito, al contrario, incluso tiende a aumentar con el paso de los años y que la media de las ancianas es muy envidiable y nada tiene que envidiar a las veinteañeras o las treintañeras. Y lo del no envejecimiento hace referencia, aquí yo tengo también un pequeño debate moral, porque es cierto que no envejece en el sentido de función, ¿no? Igual que nuestras glándulas mamarias llega un momento en el que no pueden producir leche, pero al clítoris no le pasa eso. Podemos hasta el día de nuestra muerte, si nada nos sucede, efectivamente seguir disfrutando de él como fuente de placer y además con la ventaja, que aquí también hay parte de la trampa, de que no necesitamos, sé que estoy siendo tremendamente hetero... ¿Cómo se diría? Sí, que hablamos de un tipo de relaciones, claro, ¿no? Pero es verdad que... Este fallo en la función sexual de los hombres cuando determinada edad y por causas cardiovasculares ya no pueden gozar de erección, claro, con vistas a mojar el churro. Porque, ¿qué te quiero decir? Que un pene flácido puede tener placer igual, quizá no con la misma intensidad, quizá incluso sin llegar a romper en orgasmo, pero claro, que sirve, ¿no? Cuando hablamos de envejecimiento hablamos de eso. Y aquí me di un poco de bruces con esta idea mía, porque creo que viene sobre todo de que tampoco han estudiado el envejecimiento del clítoris, fíjate. O sea que, así como se sabe mucho, se ha buscado hasta la pastillita mágica para el tratamiento de la disfunción sexual masculina, creo que nosotras puede que no sea tanto que no envejezca como tal, sino que como hemos importado una puta mierda, nadie se ha encargado de ver si a las mujeres también a nivel cardiovascular puede haber problemillas que vayan sucediéndose con la edad. Claro, si es que ni siquiera se divulga nuestra erección, ¿cómo van a divulgar los problemas en ella? Otra idea que creo que estamos aquí también para, pues eso, desechar mitos, y es el mito de
diferenciar el orgasmo vaginal con el orgasmo clitoriano. En tu libro dejas muy claro que todas somos clitorianas y que esto tiene que quedar, pues eso, muy claro para todas. También por aprender a disfrutar y aprender a vivir de otra manera nuestra sexualidad, ¿no? Sí. Es que fíjate la trampa, ¿no? O sea, y además, que a mí esto me pone súper contenta, cómo van cambiando las estadísticas, claro, de cuando a ti te preguntan, oye, ¿a ti qué te gusta? ¿No? Y tú respondes, que como todo lo que es autorreferencial, es decir, yo respondo a un cuestionario, al final siempre podemos responder lo que queramos, ¿no? Sí. Partíamos de esa base. Pero a mí me parecen súper optimistas las nuevas estadísticas que hay en la juventud, en las chicas y en los chicos, y en cómo va haciéndose más pequeñito el porcentaje de heterosexuales en pro de bisexualidad u homosexualidad, ¿no? O sea, ¿qué va a ser de todas esas chicas cada vez más, por suerte, que no van a tener que vivir cerca de la violencia sexual masculina, cuando les contamos esta mentira de que hay un placer secreto, recóndito, que se activa con cuarzo y que está en el cervix, ¿no? Es como, es que a lo mejor yo no quiero, ni puedo, ni me apetece que me entre a mí aquí nada, nunca jamás. O sea, yo ahí he tenido en consulta a multitud de mujeres y qué bien hemos conseguido encontrar paz en descartar para siempre las prácticas vaginales. O sea, hay un montón de vidas tan cargadas de violencia sexual que me parece, vamos, lo más atroz del mundo, pedirle a esa mujer que trabaje para que pueda volver a relajar su vagina y se la meta a su marido. Pero perdona. Totalmente. Totalmente. Hay el que tiene que ir a terapia a su marido. Efectivamente. Claro, y no pasa nada. Y bueno, por no hablar, por supuesto, de las tantísimas mujeres que nacemos directamente sin vagina o con vaginas muy cortitas por distintos síndromes del desarrollo sexual, porque el canal vaginal no se ha desintegrado, ese rollito de plastilina no sucedió lo que tenía que suceder y no pasa absolutamente nada. Evidentemente, problemón, si sí querrías descendencia, criaturas, quedarte embarazada, ¿no? Pero que a nivel centro en la parte placer, exacto. Claro está. Es que no pinta nada, o sea, no pinta, entiéndeme. Lo cuento en el libro además también, ¿no? ¿Que es fuente de placer la vagina? Sí, cuando todo está bien. ¿Que es algo que enriquece y puede enriquecer un encuentro? Puede enriquecer un encuentro. Ahora, que solo podamos orgasmar como a tantas mujeres les pasa, o eso dicen, vuelvo a lo autorreferencial, ¿no? Cuando hay presencia vaginal, no es normal. Ya. Pero cuando pasa, aparte de porque se han erotizado muchas cosas que no tendrían que estar erotizadas, también es beneficio del clítoris. O sea, no se puede estar en la vagina sin estar tocando al clítoris. No se puede. Yo pongo en el libro el ejemplo de como abrir una cortina con las ventanas sin correr, ¿no? Es que es imposible. Y basta con googlear una imagen de la silueta que se ve en una imagen de resonancia magnética. No se puede estar en la vagina sin que el clítoris se entere. Claro. No se puede. Es que me lo ponía una seguidora y me ponía un comentario, no sé si era a raíz del vídeo que hice hace relativamente poco, y me decía, no, pero yo siento placer cuando tengo relaciones sexuales con penetración vaginal. Y digo, vale, genial, sí, no lo estoy negando, pero hay que conocer la anatomía para entender que a lo mejor no es la vagina lo que te está provocando placer. De hecho, una cosa muy importante que dices en tu libro es que si la vagina tuviera todas las terminaciones nerviosas que tiene el clítoris, el parto sería otra cosita. Entonces hay que conocer. Yo creo que nos falta mucho conocimiento todavía. Sí. Y hay que hacer una limpieza divulgativa, que hablas también de esto, y bueno, y estudiar como merecemos. Sí. Otra cosa que me voló la cabeza de tu libro es el dibujo que hay en la página 225, y es cómo se forma el pene y cómo se forma o sea, cómo se forman nuestros genitales, que tienen una estructura y una evolución muy parecida, pero parecida hasta niveles que, claro, de verdad me estalló la cabeza. Sí. Entonces, claro, una vez sabemos esto, que creo que poca gente, o al menos la gente de a pie, no lo sabemos, ¿cómo puede cambiar esto la forma de entender nuestra sexualidad y la forma de legitimar el placer femenino? Sí, pues justo, a mí me da mucha rabia que no nos hagan, ¿no? Visualmente, que no nos compartan esta información, porque esto, vamos, que es mega archiconocido. O sea, ya no te hablo de pediatras, te hablo de cualquier persona que a nivel embriología, estudios, o sea, se sabe muchísimo, desde hace muchísimo tiempo además, y con mucha ciencia, el desarrollo
desarrollo de los senos urogenitales, que hablamos del mismo trocito del feto, del embrión, mejor dicho, que en función de la carga hormonal tira en una dirección o en otra. Pero claro, mismas partes, con mismas funciones y con todo igual, con la única excepción de que, claro, nuestra parte central de toda nuestra zona genital está bifurcada debido a la presencia del canal vaginal y a nuestra propia biología somos las personas de la especie humana que podemos gestar, ¿no? Las mujeres. Y tiene que haber un canal del parto presente. Entonces el resto del seno urogenital se desarrolla alrededor del canal vaginal para dejarle su huequito. Pero efectivamente en el dibujo se ve muy claro que es que son la misma cosa. Y tú fíjate la trampa, porque hablamos de equivalencia pura, de partes del cuerpo que ocupan lo mismo en esencia, ¿no? Salvo cuando nos vamos muy a los extremos, yéndonos a una media de tamaño vulvar y a una media de tamaño de un pene. Hablamos de dos partes que más o menos ocupan lo mismo, más o menos ocupan, ¿no?, literalmente la misma parte de nuestro cuerpo. Y es tremendamente injusto que a nosotras o nos digan que solo interesa el agujero de aquí, o casi haciéndonos un favorazo, nos digan que no, que también es glandecito. Es como, perdona, que tenemos toda una pirámide entera clitoriana, justo ahí al otro ladito de los labios, entera para el placer, con la misma funcionalidad que el pene, con la vulva y clítoris en su conjunto. Pues vuelvo a lo mismo, en mi opinión, mutilación cognitiva del clítoris, muy interesada. Es impedirnos que lleguemos a esta formación, salvo que como yo, pues puedas tener la suerte y las circunstancias de poder estar 10 meses de tu vida leyendo todo lo que hay y estar constantemente así diciendo ¡qué pedazo de cabrones! Para el tercer bloque yo quería hablar del cuerpo y el mercado, en base a todo lo que venimos hablando anteriormente. Y para empezar quería hablar de los santos pelos nuestros, que es como que molestan en todas partes menos en la cabeza, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué nuestros pelos generan tanto rechazo? ¿Qué nos dice esta obsesión que hay con la depilación vulvar sobre los mandatos de género? ¿Y qué consecuencias médicas y simbólicas conlleva también esta práctica que es depilarse? Vale, seguro que te pregunto ahora después los puntitos porque me he quedado sobre todo con los del principio. Vale. Pues bueno, no sé si sabes, quiero empezar contándote esto porque me parece una fantasía que descubrí hace poquito y fue como, ¡hala!, que venimos de lo contrario. Por allá por los años 40, 50, 60 se llegaban a vender pelucas para el pubis, porque lo que era bello y atractivo en una mujer era la matuja. Ver ahí un buen pubis poblado y aquellas que por diferentes cuestiones, sobre todo, he de decir que fue algo que se diseñó para cuando había algún tipo de infección de transmisión genital, alopecias adelantadas por cuestiones de salud y ese complejo asociado a, ostras, que yo aquí tendría que tener mucho pelo y no lo tengo, pues se diseñaron las pelucas. Antes nos vendían pelucas y ahora nos venden que nos disparemos con láser. Y no es casualidad, yo creo, que haya ido de la mano con el auge y lo que se ha disparado la mal llamada industria pornográfica. Al final es la viva estampa de una niña, lo que quieren que tengamos entre las piernas las mujeres adultas. Pero ojo, que a todos los niveles, ya no solo no pelo, sino que sea clarita, que no se pigmente como de adulta, que no tenga unos buenos volúmenes, que se quede cortadita y encima la trampa de asociárnoslo con la falta de higiene. Es que vaya tela. Eso. Cuando es justo lo contrario, o sea, quiero decir que es peor, ¿no? Totalmente. Al final es que cumple muchas funciones, más allá, ¿no?, de que claro que no hablamos de algo vital, que hoy en día no la mayoría por suerte, pero sí que hay una gran proporción de mujeres pues que ya nos hemos disparado la entrepierna y que esos pelillos probablemente no vuelvan a salir nunca, que no cunda el pánico, pero la que esté a tiempo de dejárselos y cuando quiera tener un poquito menos de mata recortar, yo lo recomiendo con todo mi corazón, porque ya no solo hacen como un cristal de invernadero para que toda la humedad y la temperatura vulvovaginal se mantenga la que tiene que ser y no otra, a veces una variación de menos de medio grado vulvar puede ir de la manita con una cistitis perfrígere, que se llaman, cuando la cistitis surge por la bajada de temperatura vulvar. Es muy típico cuando habitualmente vamos a la piscina y llevamos mucho el bañador mojado, por supuesto en zonas de frío. Hay cistitis directamente causadas por la bajada de temperatura vulvar. Mantienen temperatura por un lado. Por otro lado, son fuente de sensaciones, son fuente de placer. A mí me encanta explicar que cada pelito tiene su músculo. El músculo que está ahí debajito de la piel pensado para que, o bien, también pasa cuando nos emocionamos, por supuesto, ¿no? Hay un montón de veces que ese musculito se activa por cuestiones emocionales y ya está, pero siempre se activa cuando ese pelito es tocado.
ese pelito es tocado, el músculo tira de él y llega rápido al cerebro la señal de, uy, están pasando cositas por aquí. Es regalarnos una cascada de sensaciones que sin el pelo no hay. Y de hecho, aquellas mujeres que llevan ya la vulva sin nada de pelo por habérselo optado al cero con láser, una de las cosas que a la larga están empezando a descubrirse y ellas te relatan es la pérdida absoluta de sensibilidad. Porque claro, voy a la tercera función, no solo del pelo, ¿no? Ese pack de pelo y monte vulvar, a mí me gusta hablar del airbag de la vulva. O sea, es la parte de nuestra pelvis que está pensada para que esquinas de mesa, en fin, para que no nos vayamos llevando hostias de más por ahí directamente en el hueso del pubis y evitan la fricción. ¿Qué pasa cuando no hay pelo que absorbe esas fricciones? Que se lo lleva toda la piel vulvar. Y están empezando a darse casos de mujeres que generan una especie como de callo en la superficie del vulvar, fruto de todas esas fricciones cotidianas. Claro, depende mucho de las circunstancias vitales, ¿no? Pero claro, cuando no hay, lo que hay tiene que haber para que esa zona no se lleve los impactos. Y si encima es una zona a la que yo le aplico mucha fricción, el cuerpo se busca la manera, como cuando nos salen callitos en las manos y escalamos o... Claro, wow, no lo sabía. Sí. Qué fuerte. Y qué pena lo de perder sensibilidad. Sí, te hablan como de anestesia, como de sensación de cartón. Ellas relatan, me parece la mujer que mejor me lo explicó, como cuando estás mucho rato de piernas cruzadas, cosa que no tenemos que hacer porque mejor que ventile, pero como cuando tenemos mucho rato la pierna cruzada que se queda dormida y acartonada y notas dentro como un hormigueo, pues me suelen relatar así la sensación de pérdida de sensibilidad, de que esa mano de la pareja o la mía misma, que antes yo acariciaba de determinada manera y es que me flipaba, ahora me la paso y como si tocara la pared. Qué pena, qué lástima. Claro, porque yo sí que había oído como las consecuencias médicas que tienen, o sea, tipo más infecciones, o sea, que el pelo te protege de todo, pero a nivel... Es verdad que se mencionó la función de barrera. Claro, pero que ahí está, o sea, no solo la barrera física que dices contra la fricción y los golpes, sino que pues nos protege. Exacto, o sea, que sí es que están por algo. Pero me parece muy interesante que lo dices también en el libro y lo que acabas de decir ahora, ¿no? Todo el relacionarlo otra vez con el placer, o sea, mira, si no, las infecciones y eso, que lo tengas en cuenta, pero aún por encima es que lo vas a disfrutar, o sea, es que va a ser mejor para ti a todos los sentidos, ¿no? Entonces, como eso tenerlo muy en cuenta. E importante, perdona que te corte, porque es verdad que yo me encuentro mucho cuando nos escuchan estas cosas y alguna se anima, llegar al polo opuesto. Me lo he dejado salvaje y es que se me hacen hasta trenzas solas que la virgen para quitármelas, ¿no? Y es como, a ver, claro que hay que buscar cada una el largo en función de tu tipo de pelo, si es rizado, si es liso. Hay pelos, yo he visto vulvas con pelos con unas longitudes que yo jamás he visto en mi vulva, por ejemplo, un pelo tan largo. Pues al final, como en todas partes del cuerpo, que cada cuerpo es un mundo y cada una tenemos un pelo vulvar. Cada una ir encontrando el nivel de recorte que le resulte cómodo. A mí, por ejemplo, me pasa que cuando me lo dejo salvaje, los pelos que nacen de los labios nacen como opuestos al final de los labios externos y literalmente se hace como un efecto cremallera. Y es incómodo, pica. Además, cuando están muy largos pueden incluso meterse entre los labios externos y pinchar de alguna manera los internos. O sea, esto no va de tener que llevarlo ahí salvaje, va de encuentra el largo del pelo que te es cómodo. Más a gusto. O sea, otra cosa de la que quiero hablar es de todo el mercado de la cosmética. Madre mía del señor, porque es que aquí, claro, están las cremas vaginales, siempre todo vaginal, ¿no? Entonces, bueno, eso ya está mal, pero claro, está mal de base. Serums antiedad, he visto, desodorantes, bueno, como toda la marca que a todas nos viene a la cabeza, que es como, no, claro, esto para que esté más fresco, para que te huela mejor, para que esté más limpio, cuando se ha dicho 150.000 veces gente que es profesional, que con el agüita se regula y punto, y no hace falta nada más. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué hay tanto interés? Bueno, evidentemente es un interés económico, yo creo claramente aquí, pero ¿cómo podemos quitarnos todas estas ideas poquito a poco? ¿De verdad que necesitamos saber? Pues fíjate, discrepo un poquito contigo. Creo que el principal interés es sexista, machista, más no poder. O sea, hablamos del control que hemos vivido de siempre las mujeres. Lo que pasa que ahora tiene más forma de unas pompitas vaginales para que en el coito eso explote y te pasen cosas ahí. Yo qué sé. Y antes era el corsé, ¿no? O sea, pero venimos del mismo control del cuerpo de las mujeres de siempre. Lo que pasa que ahora da mucho, mucho más dinero que antes. Porque claro, las multinacionales que lo son precisamente a costa de explotar a sus
personas trabajadoras se han montado en el dólar a costa de generar vía redes sociales y vía medios de comunicación y medios cinematográficos un ideario de que ahora venimos de lo contrario, ¿no? Que hablábamos antes de la peluca. Cuesta encontrar una serie, una peli, un algo de televisivo, me refiero, ¿no? A lo que habitualmente las personas consumen, donde no caiga una broma, donde no se haga el chascarrillo del olor a pescado, de la matuja, de verdad. Originales, también te digo. Incluso en series que yo creo, ¿no? Que al menos el nombre debían de hacer un poquito de honor a Sex Education. Yo quise saltar por la ventana esa escena, no recuerdo ahora en qué temporada ni en qué capítulo está, pero le empiezan a ejercer mucha violencia sobre una chica con una de sus fotos íntimas y todo el mundo la tiene en el móvil de repente. Y hay una escena que una de las protagonistas de Sex Education dice literalmente: wow, si yo tuviera esos labios me suicidaría. Una serie destinada a adolescencia que lo podría hacer genial y prefiere seguirla cagando como en todas las partes del mundo. Y pasa eso, y no hace falta ni siquiera salirnos de la tele pública, que en absoluto, la que se avecina en todas las partes. O sea, y más allá, ¿no? O sea, de la tele, es todas las industrias culturales como van construyendo eso, y el poco análisis que hacemos todavía de todo esto, porque es que nos va calando desde niñas, desde peques, o sea, que es muy fuerte. Claro. O sea, es una cosa que... Y justo llevamos tan interiorizado desde que no tenemos ni uso de razón que nuestro valor más importante a cuidar es la belleza, nuestra carcasa, lo que se ve por fuera, que somos obedientes y ya está. Y nos desarrollamos el resto de la vida. Si por circunstancias no puedo, no quiero, no me lo puedo permitir pararme a reflexionar o que alguien me haga verlo desde fuera, nos pasamos la vida obediendo. Ah, que huele mal y ¡ay, genial, desodorante! ¡Ay, que está! Además, ahora tiene que ser claras, ti, ¿no? Que qué racismo hay también en la estética vulvovaginal, ¿eh? O sea, ahora una de las cosas que más se venden son precisamente los tratamientos blanqueadores. Esas cosas que exfolian, que te dicen que te van a aclarar los pigmentos, que relacionan el oscurecimiento de la vulva con haber follado demasiado. ¿Qué dices? Sí, y que te dicen que eso se va oscureciendo con el paso de las parejas sexuales. Claro, es que es todo muy loco, es que no se puede sostener en una sola verdad. Entonces, claro, es un mejunje de mentiras que tú dices, ay, pero si por 4,50 me compro el gel, pues ¿qué pierdo? 4,50 y acabamos con un montón de potingues en el baño, casi más ya para la vulva que para la cara. Totalmente. Yo he conocido mujeres que tienen más cosas para la vulva que para la cara y encima creyendo que se están cuidando, que eso es lo más peligroso, porque cuando nos maquillamos, tú sabes que te estás maquillando, ¿no? No te autoengañas diciendo que eso le viene genial a tus labios, que eso le viene fenomenal a tu piel. Pero con toda esta industria cosmético-estética vulvovaginal, encima nos venden la moto de juega a favor de tu ciclo, respeta tu naturaleza, potencia tus hormonas, alinéate con... Y es como, encima, ese chantaje emocional doble... de eres diferente porque eres cíclica, así que cuídate distinto también con mis productos. Claro. Es un poco el panorama. No, o sea, yo veo que en el feminismo hay como varios caballos de Troya según van pasando los años y veo que ahora es eso, o sea, pero hablamos de la vulva, pero se puede llevar al skincare, o sea, de niñas de 8 años echándose 700 potingues, no solo de gastarse evidentemente el dinero de sus madres, sino que ¿qué haces? O sea, el otro día es que vi un vídeo de una niña que decía, ay, es que tengo esta arruga aquí, no quiero que me salga... Una niña de 10 años tenía. O sea, ¿qué me estás contando de las arrugas? O sea, quiero decir que estamos llegando a un nivel y que encima se vista de que eso es cuidarte, porque antes no era así. O sea, es muy civilino, es muy civilino. Sí, y lo que te digo, que yo lo he visto y lo he confirmado en las propias consultas de psicólogas como yo, que es la propia psicóloga la que le dice a la mujer, baja autoestima, mira, tú te vas a ir a un Sephora, te vas a pillar un pequeño kit de eyeliner, como te lo cuento, de eyeliner, pintalabios, tú vas a empezar a pintarte todas las... Ya verás cómo te va a subir el guapo, ya verás cómo te van a decir cosas, encima es que puede que además sea verdad, que tú hagas caso a esa profesional de mierda, que vayas a un Sephora y te compres unas cuantas mierdas, te las pongas y encima ese día un par de cerdos por la calle te digan cosas y tú digas, hostia, que funciona. Ole, superada, ¿no? La baja autoestima. La última pregunta que te quería hacer es sobre el auge de las técnicas ginecoestéticas. Vale. Y aquí tengo una cuestión que plantear, y es que la mutilación genital se ha denunciado en ciertos contextos culturales. Pero mi pregunta es, ¿cómo explicamos que en Occidente se esté normalizando las operaciones estéticas en la vulva sin decir que eso es mutilación genital? O sea, ¿podemos hablar
de una mutilación genital también en Occidente. Es literalmente una mutilación genital. Claro que previo consentimiento de una clínica que te cuentan hasta donde quieren, ¿eh? Porque muy pocas chicas de las que al final, o por unos motivos o por otros, terminan entrando a quirófano para las labioplastias o cirugías similares, a muy pocas les cuentan la cruda verdad de ten en cuenta que puede que no vuelvas a tener un orgasmo nunca. Porque vamos a tocar una serie de maquinaria y de cables que, ojo, suele salir todo bien, pero a lo mejor tú como tantas hay, que precisamente son las que lo divulgan en redes, ¿no? Las que han sido como Jessica Ampin, que tú la mencionaste en el vídeo. Ella fue víctima de una labioplastia mal realizada por señores que no tenían ubicada la inervación nerviosa del clítoris. A nadie le avisó de cuáles iban a ser. Te lo dan pues como cuando te van a quitar una muela del juicio. Ya. Que te dan ese típico papel de, a ver, que no te asusten mucho, que eso es todo porque lo tenemos que poner, Claro, obviamente. claro. Tú, chaval, Firma. vamos, en 15 días vas a estar con un chocho precioso como nueva y tú tan feliz porque tú realmente quieres poder tener relaciones normales con tus parejas sin querer cerrar las piernas todo el rato de las coqueteras. Pero claro, te lo cuentan a medias y muy edulcorado y muy bonito y tú dices, bueno, pues un par de tajillos y pa' casa y tan pichi en 15 días. Qué fuerte. Pero totalmente de acuerdo contigo, es mutilación genital previo consentimiento informado, pero mutilación genital. Y es, si te das cuenta, el segundo escalón, ¿no? Subiendo en gravedad a cuando no me he apañado con las cremas, las depilaciones, los rellenos, que también, aun sin entrar en quirófano, hay toda un catálogo inmenso cada vez más grande de rellenos para cuando si se te desinflan, como lo venden, voy a usar las palabras de la industria, por supuesto, para que cuando se te desinflan los labios, esto es muy típico sobre todo con la retirada de la menstruación, por el motivo que sea, cuando las mujeres dejamos de menstruar, obviamente, los estrógenos son una de las hormonas que se encargan en el cuerpo de mantenerlo todo gordito, hinchado, proliferan, es la palabra que creo mejor define a los estrógenos, la proliferación celular, y claro, cuando merman que no desaparecen, seguimos produciendo estrógeno, claro que sí, en toda nuestra masa grasa del cuerpo, es un órgano endocrino maravilloso que sigue haciendo mucho por nosotras, por eso, de hecho, se empieza a asociar la grasa en las mujeres como una variable cardioprotectora a nivel sobre todo de hormonas, porque se vuelve un órgano productor de algo que los ovarios ya no hacen. Entonces, cuando tras varias mentiras contadas, ¿no? De que si te desinflan, uy, no te preocupes, esto es súper inocuo, te lo pinchamos, se te diluye luego solo, mentira también, porque anda que no hay mujeres con desplazamientos de rellenos por todos los lados, y en fin, da igual que hablemos de pínchate para rellenar, úntate esto para aclarar, frota esto para quitar pieles muertas y imperfecciones y asperezas, o incluso hay unos peelings tremendamente agresivos y abrasivos con la piel de la vulva, porque como piel, pues le pueden pasar un montón de males dermatológicos, ¿no? Y hay unos auténticos peelings de vulvas que quedan literalmente en carne viva. Claro, luego hay una industria también beneficiándose mucho de todo lo que tienes que untarte para que eso regenere y vuelva a estar sana otra vez. Y si con todo eso no te apañas, porque además es que es difícil apañarse, va en escalada siempre. Y cuando ya los labios están rellenos me la veo oscura. Y cuando ya me la veo siempre va a haber otra cosa. Siempre va a haber otra cosa que mejorar, siempre, porque se han encargado muy bien de dejarlo todo muy atado. Y cuando has terminado con la vulva, pues le llega el momento al culo o a los pliegues del perineo, que también se operan ya, y dices, es que no hay ni un solo rincón del cuerpo que hayan dejado tranquilo. Y para todas aquellas, o que esto no les ha servido, o que directamente su mal llamado problema tiene necesariamente una solución quirúrgica, pues a quirófano que van del tirón. Y encima, con una publicidad que yo os animo a todas a buscarlo, la publicidad que hay detrás de las industrias, de las clínicas que se encargan de hacer labioplastias, por un lado, pero también clitoridectomías. Nos cuentan ahora que a veces la piel que cubre nuestro clítoris puede ser eso muy feo, muy grande, muy arrugado, muy antiestético, que nos priva el placer encima, que es como, no señor, cuanta más piel haya ahí, pues mucho más movimiento va a tener, claro. Pero bueno, las mentiras de siempre. Y ahora hay operaciones que directamente se ofrecen así como clitoridectomías para cortar la piel del clítoris. Ay, no fastidies. Yo a veces pienso que menos mal que no sé estas cosas, porque cada vez que sé algo nuevo me enfado más, ¿sabes? Es como, es lo de la frase esta de si no estás enfadada es porque no estás prestando atención. Literal. Y antes tú mencionabas las de la reconstrucción de himen. Googleadlo, por favor, o sea, da una grima, porque claro, tú lo que ves en el antes es una vulva normal, además es que es una operación muy típica, ya no solo cuando por una presión sexual atroz de tu familia normalmente, porque estoy a punto de casarme o estas tradiciones
visiones tan sexistas que hablábamos y muchas pruebas que se nos piden a las mujeres por un lado, pero por otro han visto un nicho de mercado que flipas en las madres. Buf. Ya. Y entonces, claro, es natural, obviamente, que el aspecto de la vulva y del orificio vaginal concretamente cambie después de un parto vaginal. Pero el problema es que nos han hecho creer posible lo contrario. Ya. Todas estas supermodelos que recién paridas a los 15 días tú dices, pero ¿cómo que has parido? Ese no es un cuerpo de una recién parida, es que... Y nos han vendido la moto de que es posible que todo siga igual después de algo tan radicalmente hito vital como una maternidad y un parto vaginal, que claro, si yo cometí el pequeño error, que muchas lo hacen, yo lo sé, de hacerse una foto antes de embarazo y parto y luego me la vuelvo a fotografiar después, puedo observar muchas diferencias. Claro. Y en esas cirugías que se mal llaman, porque no reconstruyen nada, reconstrucciones de himen, da la sensación, comprobadlo, ya veréis, que de un orificio vaginal normal y corriente, lo único que hacen es rellenar con carne lo que el cirujano o cirujana considera oportuno para que el agujero quede más cerrado. O sea, objetivo, que el agujero quede más cerrado. Es lo único que... fuerte, me parece. Mónica, muchísimas gracias. Me encantaría que viera una segunda parte de este libro, de todo lo que has dicho, que has tenido que explicar aquí de base, pues esa segunda parte que va más allá. Ojalá sea posible. Ojalá. Lo esperaremos con muchas ganas. Muchas gracias a ti. Muchas gracias por venir. My savior, you sure make me do a whole lot of labor. The callous skin on my hands is cracking if I fall out, and would that be a bad thing? And the silent sounds of a chain gang that you make me do too much labor.